En este episodio de Escogidas nos adentramos en una historia que conmueve, inspira y reta nuestra manera de ver la vida. Bere, una mujer marcada desde su nacimiento por una discapacidad visual, nos demuestra que las limitaciones no están en el cuerpo sino en la mente. A través de pérdidas, cirugías, un diagnóstico de cáncer y procesos que pondrían a cualquiera de rodillas, Bere nos cuenta cómo la fe, la resiliencia y el amor de Dios la llevará de la oscuridad a la luz. Prepárate para escuchar un testimonio que no solo te emocionará, sino que encenderá tu esperanza. La discapacidad no te define. Bienvenidas de nuevo a Escogidas. ¿Qué creen? Estamos en episodio número 2 y hoy es un día tan especial porque viene una gran amiga que es la invitada de hoy y el tema de hoy es la discapacidad no te define. Entonces, ¿por qué Escogidas? Estábamos haciéndonos esa pregunta. ¿Por qué Bere es escogida? Aparte de que es nuestra invitada hoy, trae un mensaje muy especial para ustedes. Ella también es una escogida para darles este mensaje, para transmitir esta fuerza, esta admiración, porque sé que alguien nos está escuchando y ocupa recibir este mensaje en su corazón. Además de eso, Neida, ella es una mujer fuerte que ha pasado por varias cosas difíciles en su vida, pues desde pequeña nació con una condición diferente a nosotros, donde ella siempre ha tenido esa resiliencia, aparte de todo ha sufrido muchas cosas y temas de salud que nos va a contar aquí en este episodio. Bienvenida, Bere. Bienvenida, Bere. Gracias, chicas. ¿Cómo estás hoy? Bendecida, muy bien. Escogida por Dios. Amén. Eso se trata este episodio de Bere es escogida por Dios. Y cuando yo la conocí, creo que tenía unos kilitos de menos. Ay, no. Está repuestica. No, hoy sinceramente yo la veo y digo, wow, Bere. O sea, yo creo que cuando la escuchen su historia, ahorita nos vas a platicar de tu historia, Bere, realmente jamás hubiesen creído de que, wow, ella pasó por todo eso. Entonces, es un honor tenerte aquí, es un honor escuchar tu historia y cuéntanos, ¿por qué crees que eres escogida? Bueno, pues definitivamente a Dios le plació escogerme desde que caí en el vientre de mi mamacita, porque sabía que tenía un propósito que cumplir, hablarle a la gente y, como tú decías, cuando diste la bienvenida al programa, una discapacidad traje de nacimiento, pero no me ha definido en lo que hoy soy en la vida. Entonces creo que por eso Dios me escogió, porque Él sabía que me tocaría pasar muchos procesos difíciles, pero que esos procesos me llevarían a la altura que estoy hoy para poder ayudar a otros. Por eso sé que soy escogida, al igual que ustedes. Sí, amén, qué bonito. Y yo creo que es un tema que el mundo no está preparado, Bere. ¿Estás de acuerdo con eso? Al 100%. Entonces, bueno, Ale nos platicaba que la historia de Bere, ella nació con esta discapacidad, pero cuéntanos. ¿Qué te puedo contar? Cuando eras niña, ¿cómo enfrentabas el mundo? Porque los niños, a pesar de todos, son crueles, ¿no? Ellos no tienen filtro porque ven el mundo como es realmente, ¿no? De pronto uno más grande, uno es más como prudente en el tema de cuando ve a una persona con discapacidad. Cuando eras niña, ¿cómo enfrentabas ese mundo? Pues cuando era niña, recuerdo que tenía unos 5 o 6 años. Yo soy muy llorona, entre paréntesis, ¿verdad? Así que si ven que de repente se me sale una que otra lágrima, pues lloramos conmigo. todas. Sí, estás en un lugar seguro, eso es lo importante. Pues recuerdo esa época de mi vida cuando era muy pequeñita. Todo niño tiene la ilusión de ir a la escuela. Claro. Y mi mami me compró mi uniforme. Recuerdo que era una blusita azul y una faldita caqui. Y en el final de la calle donde yo vivía, en República Dominicana, pues había una escuelita de una señora que le llamaban Olga. Y ella enseñaba a los niños a hacer bolitas, palitos, lo básico, claro, cuando uno empieza a escribir. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía unos 5 años. Okay. Recuerdo como pequeña. Ahora, muy pequeña, pero sí no lo borro de mi memoria. ¿Te dejó marcada? Sí, porque ahí vienen las lágrimas. Llegué
Y fue muy duro para mí cuando ella tomó mi cuaderno y mi lápiz y me hizo unas bolitas y yo no las vi. O sea, como niña me frustré Claro. y lloré porque dije, wow, o sea, no puedo. Y ahí empezó mi lucha. Entonces, ¿a los 5 años te diste cuenta o fue desde antes cuando dijiste, wow, tengo esta discapacidad? Es que como niño no le das mente a nada de eso. No, porque estás feliz, ¿no? Eres Jugando, feliz, eres muy explorando, feliz, exacto. siendo Y es cuando Tienes a y tu papá, mamá tienes te a mamá. cuida. Exacto. Estás con tu hermana, mi hermana es 2 años mayor que yo, ella tenía en ese momento 7, pero no le das mente a nada, o sea, tu mundo es un mundo perfecto Normal. dentro de tu infancia. Además que uno de papá Entonces, cuida a pues, sus hijos muy como en una bola de cristal, ¿no? Fue en ese Exacto. momento cuando tú te enfrentaste a las demás personas que no tenían tu condición, porque tu hermana también tiene tu misma condición. ¿De qué se trata Exactamente. realmente esa condición de tu... Es glaucoma congénita, es una situación visual, pero nadie de mi familia la tiene, solo mi hermana y yo. Ojo, la glaucoma puede darle a cualquier persona. Sí. Porque la glaucoma no es más que la presión ocular alta. Hay personas que nacen con ella, como mi caso. Hay otros que en el transcurrir de la vida la adquieren. Okay. O sea, Wow. exactamente. Entonces, pues ya cuando nosotras nacimos, ambas, tomábamos del suelo granitos de arroz. Un grano de arroz es algo muy pequeño, Sí. Sí. pero sí lo veíamos. Pero ya cuando fuimos avanzando en meses, pues O sea, que se fue desarrollando desarrollando. más. Se fue desarrollando más. Wow. Hasta pues vivir la vida entera en tratamientos, gotas oftalmológicas, procesos médicos, estudios, muchas veces quirófano. O sea, es algo realmente traumatizante. Claro. ¿Tus papás sabían desde que estabas en el vientre de tu madre que venías con una condición? No, Fue O sea, al momento de realmente Al no. momento de nacer, me imagino que tampoco. Naces, tú tienes tus 2 ojitos. Normal. Normal. Pero sí, ya al mes de nacida estábamos en hospitales. Wow. Porque se veía la nubecita en los ojos. O sea, sí se veía que había una situación visual, pero no era aguda, lógicamente, éramos niñas. Claro. Y tú sabes que al ser bebés, pues las cosas no se desarrollan igual que cuando ya tú eres más grandecito. O sea que ¿en qué momento de tu vida perdiste completamente la visión? Porque dijiste Nunca que la he perdido completa. Nunca la has No. perdido completamente. Yo miro ok. un poquito, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ¿A quién más? es difícil estar en oscuridad total, créanmelo. A veces cierro los ojos y mira las lágrimas como van bajando. Claro. A veces cierro los ojitos para relajo, digamos así, en mi país, ¿verdad? Para ver qué se siente, pero no, tengo que abrirlos corriendo. Porque es un poco difícil sentirse en oscuridad total. Claro. Mencionas entonces que a los 5 años fue cuando realmente te cayó el 20. Pues sí, a los 5 años mi mamá tuvo que desprenderse de mí para llevarme a una escuela especial, Escuela Nacional de Ciegos. Había una sola en el país y pues no le quedó de otra que a mi hermana llevarla y a mí también porque las dos teníamos la misma condición. Y mi mamá vivía en el campo, en el lugar donde yo nací que se llama Cotuí. Y la escuela estaba en el mismo centro de República Dominicana que es Santo Domingo, la capital. Ok. Entonces nos solíamos ver en vacaciones, varias veces al año, pero la mayoría del tiempo la pasábamos en esa escuela porque era un internado. Todos los demás chicos y chicas eran no videntes igual que nosotros, Ok. que mi hermana y yo. Muchos veían un poquito, que éramos los más traviesos, y otros no veían absolutamente Entonces nada. eran más traviesos los que sí veían poquito. ¿Se burlaban de los demás niños? No. Entonces, no, ¿qué hacían? No en ese sentido, hacíamos travesura. Por ejemplo, a mí me encantaba cuando yo era muchacha y sabía que una de mis compañeras no se sentía bien y estaba acostada, meterme abajo de la cama y levantar el colchón para que se asustaran. Entonces, hacíamos ese tipo de travesuras, pero sí nos apoyábamos cuando una estaba enferma. Le llevábamos la comida, le llevábamos agua, o sea, la apapachábamos. Sí. Dentro de nuestra travesura como niños,
Pues también me gustaba ir a la enfermería, hacerme enferma de la garganta. O sea, era mentira. Y Sí, para- era mentira. Era que me gustaba el spray Entonces que te tenía el inventabas. médico en el consultorio y le decía, doctor, me Ver, duele o sea, la ya, garganta. ya con adicciones tan pequeña. No, es que era la forma de entretenernos. Claro. O sea que la etapa en el internado fue una etapa muy, bonita, bonita. para ti, por lo que estamos descubriendo. Bueno, dentro de sus puntos sí, pero había muchas cosas álgidas, como diríamos, difíciles. Estar lejos de tus padres, Claro. lejos de la gente que te ama. Hay muchas cosas que en determinado momento te hacían sentir solo, a pesar de que estabas rodeado de gente. Claro. Entonces, sí fue una infancia bonita en cierta parte. Compartíamos mucho con gente del exterior. Iban personas de colegio a hacernos visitas. Pero también la parte más vital de un niño es estar con sus papás. Claro. Sí, claro. Y esa parte nos hizo mucha falta. Entonces, pero gracias a Dios, ya que mi mami se desprendió de nosotras con dolor de su alma, hoy somos quienes somos. Somos profesionales ambas y es una bendición, la verdad. O sea, no me puedo quejar. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas en este momento? Cuéntanos más. Bueno, tengo un poquito. Soy locutora, pero mi carrera es orientación. Ya me gradué hace unos añitos. Wow, muy profesional, Veré, muy Tengo, bien. tengo 9 años que me gradué de orientación y me enfoco en dar consejos a familias, adolescentes y no me van a creer, hasta parejas. ¿Ah, sí? Sí, y se siente tan rico cuando puedes ayudar a alguien a que supere esos miedos que a veces a uno le dan y uno quizás no sabe cómo superarlos si se encuentra solo en el proceso. Pero es una bendición tan grande cuando puedes ayudar a alguien y es lo que más me apasiona en la vida. Qué bonito. No, y que viniendo de una, a veces nosotros, como dijo Neida, los que tenemos 5 sentidos hacemos las cosas más a medias, ¿no? Claro, No nos sin enfocamos como motivación muy o bien algo. y nos quejamos todo el tiempo y estamos diciendo, ay no, qué pereza esto. Pero al verte a ti, al ver, no, yo doy consejos, yo esto, o sea, queda uno como, wow, yo de verdad necesito esa fuerza que tiene Bere. Claro, fíjate que algo que yo escuchaba hace varios días fue la discapacidad más real no es ser no vidente, no tener un pie, un brazo, parálisis cerebral. La discapacidad más real es no creer en ti. Es mental. Es mental. Entonces, a mí, yo admiro a Beri y como les decía al principio, me gusta molestarla porque si ustedes no saben, o sea, Beri trabajó conmigo hace tiempo y fue difícil al principio, estábamos platicando antes, porque realmente nosotros como empresarios o los que tenemos una empresa o tenemos familiares, no estamos educados a tratar a las personas con discapacidad. Nos limitamos creyendo, tiene una discapacidad, tengo que moldearme para poder conversar con ella, para poder tratarla. Entonces yo me acuerdo que desde el principio yo le dije a Bere, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tú enséñame. Sí, lo recuerdo. Entonces no sé, pero tú enséñame. No sé, Bere, cómo te sentís cuando tú escuchas eso, de que no sé cómo voy a trabajar contigo, pero enséñame. ¿Por qué? Porque efectivamente pues no estaba acostumbrada, no estoy educada, porque nosotros creemos que es un limitante, cuando realmente no debería ser así. Es que el trabajar contigo para mí fue un reto. Fue un reto, ¿por qué fue un reto? Para mí fue un reto porque el llegar a este país fue difícil. Ya venía acostumbrada porque en mi país trabajé por 13 años en una empresa del estado Sí. y ya estaba acostumbrada, o sea, es algo normal. Pero cuando empiezo a buscar trabajo y todas las puertas se me cierran, mi última opción fue tocar la puerta de tu oficina. Y pues cuando me dijiste, enséñame, yo dije, bueno, aquí tengo que dar el 300% de mí.
Claro. No el 100%, porque es nuevo para mí, es nuevo para ella, pero sé que lo puedo hacer. Y hay algo que a mí me ha caracterizado durante toda la vida y es la persistencia en lo que yo quiero. O sea, yo lucho hasta que consigo mi plan. Qué bonito. Veré, yo tengo ahí una pregunta porque estabas diciendo que como que has luchado todo esto, pero también al empezar el podcast hablamos que has luchado, no, aparte de no tener la vista y enfrentarte al mundo, tener que trabajar en cosas donde la gente no está preparada, no porque nosotros no querramos, sino porque nunca nos lo inculcan y creemos que todo el mundo somos... Sí, es normal. En la sociedad. Exacto, sociedad. es la sociedad que no, como que Los no le estigmas enseñamos. sociales. Exacto. Entonces, porque no estamos preparados para ninguna empresa, ningún ser humano está preparado para tratar con una persona así, vidente, no vidente, que hable, que no, o sea, que no pueda comunicarse a ¿sabes qué? señas. La gente no está preparada, pero no se han dado cuenta que a veces somos hasta más funcionales. Sí. Que los demás. Que los demás. No, eso lo comprobé 100%. 100%. Entonces, de todas las habilidades que tienes, porque obviamente tienes muchas, creo que tus habilidades se han desarrollado más de la cuenta, porque obviamente tienes las ganas, tienes la fuerza, pero ¿qué indica Dios en tu vida con todo este proceso? Es la esencia de mi vida. Dios es todo para mí. Sin Él, nada fuera. Es el centro. Y es lo que me ha permitido seguir caminando sin importar lo que me ha tocado brincar o quizás soportar a lo largo de mis 40 años. 40 años. Veré, ¿y en Así qué es. momento lo conociste? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo llegó Jesús a tu vida? ¿Cómo conectaste con él? Tenía 13 años de edad cuando fui a la iglesia con mi mamá. Y bueno, plena adolescencia, Sí. una de las etapas más difíciles de uno como ser humano. Pero en mi caso fue una adolescencia tranquila y creo que tuvo mucho que ver cómo me criaron Claro. y pues los valores al conocer a Dios también te cambia la vida. Y para mí fue algo esencial el conocer a Dios. Claro, uno en diferentes procesos de la vida pues se desvía a veces un poquito por cosas que te pasan, pero lo importante en la vida no es caerse, sino saber levantarse. Y si te caes 2, 3, 4 veces, seguir intentándolo y seguir parándote del suelo. Claro. Porque ahí es que está realmente la victoria. Una persona fracasada en la vida no es el que se cae y se levanta, sino el que se cayó y dice, aquí me voy a quedar porque estoy cómodo. Claro. Eso en la vida es el fracasado, el que no sigue intentando las cosas hasta conseguirlo. Y en mi caso, créanme, chicas, y todo el que nos está mirando hoy y escuchando, no ha sido casualidad el pasar por todo lo que he pasado porque es lo que hoy me ha hecho fuerte. Qué bonito. Muy cierto. Veré, a los 13 años mencionas que conociste de Dios porque tu mamá te llevó a la iglesia. A los 13, sí. ¿Le echabas la culpa a Dios de tu discapacidad? Nunca. ¿No? No. Si supieras que nunca pensé en eso. Ahora que lo estás mencionando, Sí. pero no. Nunca lo vi así. Yo tenía esa ¿La pregunta. misma? Sí, justo yo le iba a preguntar lo mismo porque a veces cuando, no sé, a uno le pasa algo como que, y bobadas, ¿no? Que no me prendí el carro, algo me Claro. pasó y uno, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? Y a veces Dios nos está cuidando de cosas. Cuestiona. Sí, que uno se pregunta, pero Dios sabe que tiene el control. Cuando empezamos el podcast dijimos que también pasaste por problemas de salud. Sí. Cuando pasaste por esos problemas de salud, ¿también cuestionaste a Dios? O cómo enfrentaste, no sé, cuando te dijeron, tienes, que nos vas a contar qué enfermedad más dura aparte de lo que has vivido desde pequeña. Cuéntales a todos los que nos escuchan, ¿qué Bueno. enfermedad enfrentaste? Fueron varias. Dale. Pero en el 2017 me despierto feliz una mañana y pues los ojos bien nublados, así como cuando miras por un cristal sucio.
Y digo, bueno, algo normal en mí porque la presión ocular alta da ese síntoma. Pero me preocupo, ya yo vivía sola en mi país, en República Dominicana, ya mis padres estaban aquí en Estados Unidos y yo estaba viviendo sola. Y hago una cita de emergencia en mi oftalmólogo y me dice, Bere, tienes catarata. Ahí empezó el viacrucis. Digo yo, ajá, y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice, no, quiero ver a tu mamá para explicarle los riesgos y todo lo demás porque hay que operarte. Porque si no puedes quedar totalmente ciega. Cuando me dijeron esa palabra, a mí se me abrió el piso. Claro. Porque, o sea, yo que no miro bien y que de repente me digan que voy a quedar ciega total, o sea, demasiado fuerte para mi vida en ese momento, ¿verdad? Claro. Y pues les cuento que mi mamá fue y el doctor no le dijo nada, así, no sé qué le dio. Fue un proceso largo. Me dijo, si te operamos, puedes arriesgarte a que te pase lo mismo que te pasó en tu ojito izquierdo en el 2008. Me hicieron un trasplante de córnea y tuve una hemorragia interna y perdí mi vista de mi ojo izquierdo. Okay. Pero la verdad, bueno, ahí quedó. Y una noche yo entre llanto le dije al Señor, Señor, si tú entiendes que me van a operar aquí y me van a dañar mi ojo, llévame a Estados Unidos a operarme. Sin mentirles, no habían pasado 5 minutos Wow. cuando recibí una llamada de mi mamá, hija, no sé cómo, pero te vamos a traer a operar a Estados Unidos. O sea, fue una confirmación. Yo brinqué, adoré, lloré, abracé la almohada. Bueno, ustedes no se imaginan todo lo que pasó por mi cabeza. Y en el 2019, en Manhattan me hicieron mi cirugía, quedé perfecta. Muchos médicos no se arriesgaban, me dijeron que no, que mi ojo era muy complicado, que no me daban esperanzas. Y Dios me mandó una chiquitita, delgadita, hermosa, una doctora que yo le decía a ella que ella tenía como esa ternura que necesita un paciente, Sí. la doctora Chen. Y esa señorita me dice, yo sé que podemos. Y ¿usted está segura? Me dice, sí. Y le dije, ¿qué probabilidad me da? Y me dice, un 90%. Y yo, Wow. echémosle ganas. Wow. Llorando, me ponían a firmar el papel de la cirugía y varias veces no podía firmarlo porque estaba totalmente bajo llanto. O sea, estabas como que lo hago, no lo hago, aunque Sí. después de la oración, de decirle a Dios, llévame a Estados Unidos, ya estando en Estados Unidos, o sea, como quiera lo estabas dudando, No era duda. ¿qué era? Es que tantas complicaciones me mandaron a leer todo lo que podía pasarme. Y evidentemente pues somos humanos Claro. Sí. y no estamos exentos ¿De qué nos de pasa? los riesgos de una cirugía. Por más simple que se vea, hay riesgos. Pues al final me sometí a la cirugía en el 2019, agosto 21 creo que fue de 2019. Y quedé, ¡wow! Un mundo nuevo para mí. Era como una niña descubriendo el universo. Claro. Bere, pero ahí. Respóndeme esto. ¿Qué? ¿Cómo tomaste la decisión y sabías que esta doctora sí era? ¿Volviste a orar? ¿O cómo sentiste esa confirmación y para poder firmar porque estabas dudosa si sí o si no? ¿Cómo lograste decir sí ya? Es que yo no dudaba de la cirugía. Es simplemente que habían tantos riesgos malos que no es fácil tomar la decisión. Pero yo no dudé. ¿Y qué te impulsó? a Había, tomarla? había algo en ella que me daba paz, que es la paz que Dios pone cuando tú vas a hacer las cosas. Ok. Y ella y yo hicimos ese clic de médico a paciente. Y es lo que yo siempre digo, cuando usted va donde un médico, si usted no tiene clic con el médico, busque otro. Buena Que es tan recomendación. importante eso, Claro. ¿verdad? Es que cuando llegas a un médico con una situación de salud, necesitas tranquilidad, no salir peor que como entraste. Exacto. Ahí está la diferencia entre tener un clic con tu médico a que el médico tú lo veas y sea como que no viste a nadie. Pero eso también lo podemos aplicar como en la iglesia, En todo. en todo, En ¿cierto? todo. Ese es Con el el diario trabajo, vivir. En todo. Con las amistades. En todo. Por eso es que Oneida me molesta mucho, porque ella hizo clic conmigo.
Pero sí les puedo decir que a la semana de mi cirugía de catarata y estar bien, veía todo azul. ¿Cómo Le que, cogí odio al azul. ¿cómo que todo azul? Qué buena pregunta, ¿no? Todas. Sí, ¿por ¿Por qué todo azul? Eso me preguntaba yo. ¿Por qué azul? Y nadie sabía decirme nada. Pero al final de cuentas nos dimos, pues cuenta, valga la redundancia, Una semana después. de que estaba muy inflamada mi ojo y por eso quizás se veía el azul. Oh. Muy azul, un azul sumamente radiante. Era hermoso, pero a la vez me molestaba. Y pues a la semana empezó a caerse mi retina. Y entonces. Un día le dije a mami, en esa pared blanca se está moviendo algo. Me dice mi mamá, ahí no hay nada, tú estás loca. Y yo, Dios sí, mami, ahí se bendito. mueve. Se está moviendo eran como cuando tú tienes una hebra de cabello, Sí, así, y tú la miras. Así estaba yo mirando en la pared, pero en la pared no había nada realmente. Era tu ojo. Era mi ojo, era mi retina empezando a desprenderse. Y cuando voy, al otro día tenía cita y le explicamos a Chem lo que estaba pasando y me dice, creo saber lo que pasa, pero déjame contactar al médico. Y tuvimos que quedarnos ese día hasta las 6 de la tarde esperando al doctor. Y eso no fue lo lindo. Lo lindo es que cuando él se iba fue que él se acordó que yo le estaba esperando. Ay, no puede ser. Porque tuvo muchas cirugías ese día. Y cuando íbamos en el elevador me dice, yo sé lo que te está pasando. Cuando llegamos al consultorio me sentó en ese sillón. Otro golpe duro para mi vida. Se te está desprendiendo la retina, hay que intervenirte de emergencia. Apenas unos días de mi cirugía anterior. ¿Cómo ustedes creen que se siente un paciente saliendo de una cirugía y tener que volver a otra? Otra. Es frustrante. Y sin planeación, ni siquiera Sin te nada, avisaron. a lo bruto, así, venga, que no hay de otra. Así me Jesucristo. sentí yo y solo miré hacia el cielo y dije, Dios mío, ayúdame. Y empecé a llorar. Empezaron las preguntas, mi mamá a llorar. Fue un momento desesperante para alguien que ya pensaba que había salido de todo ese trauma. Claro. O sea, y pues sí, no hubo de otra que hacerlo. Y me dice, hay dos opciones. Tenemos gas, tenemos aceite. ¿Cuál de las dos? ¿Gas o aceite? Sí, aceite de silicón o gas. Ok. ¿Qué Le digo. significa eso? Son dos soluciones para poder pegar la retina. O tomaba el aceite o tomaba el gas, pero en mi caso era diferente. Yo no podía tomar la decisión de qué iba a hacer hasta que no me abrieran el ojo. Wow. Porque no se sabía el daño que ya tenía mi retina. Y mi mamá y yo nos miramos y dijimos, que sea gas. ¿Que sea gas? Sí, que sea gas. Porque a diferencia del aceite, el gas se absorbe solo en el cuerpo. Y el aceite no. El aceite había que abrir de nuevo para sacarlo, otro riesgo más. Y pues gracias a Dios, Dios me escuchó. Y cuando me hicieron la cirugía, pues el doctor le dijo, le pusimos gas. Pero viene otro problema. Pero, Bere, perdón que sea tan ignorante, No te preocupes. pero mencionas que después de tu cirugía, bueno, obviamente entendemos que fue otro proceso más difícil para ti, porque tú estabas muy contenta de que tu cirugía era un éxito, ¿no? Claro. De una semana después se te está desprendiendo la retina. ¿Y eso por qué sucedió? ¿Fueron las complicaciones de la cirugía? Esa es el peor riesgo de una cirugía de catarata. Aunque la gente lo ve simple, Wow. todo el que está pasando en este momento por una catarata, lea, infórmese. Porque es muy duro que el riesgo te llegue de golpe sin saber por qué puedes estar pasando Claro. o lo que te podría tocar. En mi caso, yo nunca creí que yo iba a ser Sí, la que claro. le iba a tocar. ¿Verdad? Como que ya habías pasado por suficiente, como que Eso dijiste, creía bueno, yo. esta era Eso creía la yo. vencida. Pero no fue así. Jesús. No fue así. Pero sin embargo, sí te puedo decir que el proceso iba a ser fuerte de recuperación porque tuve que durar 2 meses así,
Hacia abajo. Con mi cabeza pegada del pecho hacia abajo para que la presión del gas subiera y pegara la retina. La retina. Pues sí, lo logré. ¡Eso eres! Sí. Lo logré, pero ay, Difícil, ¿no? después venía el otro. ¿Cuál era el otro? ¿Otro reto? Otro proceso peor aún. Pues sí, amigas y amigos, así es la vida. Son procesos, procesos y procesos. Vienen y van. La vida se compone de eso. ¿Cómo ha sido tu camino para aceptar o abrazar tus procesos? Solo la fortaleza de Dios. Es El lo único, único, ¿verdad? Es lo único que me ha ayudado a soportar todo esto. Porque después que tengo 2 meses de recuperación de retina, Sí. el golpe más bajo que un ser humano podría recibir en un médico. Cáncer. Ahí llegó. Y nadie lo esperaba. O sea, vas a un médico porque te sientes mal. Estaba acostada como siempre haciéndome mis chequeos de rutina que nos hacemos las féminas, ¿verdad? Sí. Y me detecto una bolita en mi mama derecha. Pero esa bolita en el día, en la mañana no se sentía, pero a medida que iba subiendo las horas del día, se hacía más grande y dolorosa. Aparecía. Sí, aparecía. No había forma de yo ir aquí al médico. Y yo tenía un viaje pautado para enero de 2020 en República Dominicana. Sí. Me fui a mi país y mi mamá me dio un anillo y me dijo, hija, este anillo es el pacto entre Dios, tú y yo. No importa lo que sea que te esté pasando, lo vamos a superar juntas. Qué bonito. Qué linda. Iba a traer el anillo y lo dejé. Pero ese anillo me acompañará hasta el día que yo parta. Porque ese fue el símbolo del pacto entre Dios, ella y yo. Sin saber que lo que venía era cáncer. Claro. ¿Hubo alguna promesa bíblica que te sostuvo durante la batalla? Hay tantos versos, tantas cosas que fueron los que me hicieron fuertes. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Esfuérzate, sed valiente. O sea, cuando voy a mi país, me hacen biopsias y salieron negativas. Voy a otro médico, me dicen que no, que me ponga paños de agua tibia, que eso no es nada. O sea, que no tenías cáncer. Exacto, me decían que no. Todavía no había nada, ningún médico había descubierto nada. Pero mi doctora me dice, mira, yo siento que hay algo. Mi tía me manda donde su ginecóloga. Cuando ella me examina me dice, a mí no me cuadra esto. Okay. Y me manda donde una mastóloga. La mastóloga es el médico que se dedica completamente a los pechos de la mujer. Y cuando me dice, hay que hacerte una biopsia abierta. Y me sacaron todo, el tumor, pero no la raíz. Y meses después Otra vez. apareció peor. Ya llegó aquí en marzo de 2020, 6 de marzo. Y llega la pandemia. Otro trance. Ya Qué quedaste difícil. aquí. No tenía opción, no podía ir a médicos. Todo estaba congelado. Ustedes saben lo duro que fue todo esto y pues se congeló absolutamente todo. Dios le dio la oportunidad a mi mamá de ponerme en un tratamiento natural, que fue la mayor bendición en ese proceso para mí. Sí. Me abrió los tumores que tenía en mi pecho y botaron toda esa secreción amarilla. Sí. Nunca hedí mal, nunca tuve ese tipo de cosas en mi vida porque mi mamá me cuidaba mucho Sí. y siempre estaba comiendo. ¿Cómo se llama tu Nunca. mamá? Silvia, la mujer más valiente que he visto en la vida, de verdad. Sí. Sin ella, no estuviera.
Toda una guerrera, porque imagínate, tú con todos sus procesos, ella contigo, su otra hija también en sus procesos. Pues sí. Una dura. Pero llegamos aquí a Houston en el 2020, solas, Tu mamá y tú. mi mamá y yo, sin nada, con una maletita de ropa, sin saber qué íbamos a hacer. Qué valientes. Ese día, mi médico naturalista, porque él vive aquí en Houston, nos llevó una camita y nos dijo, no se preocupen, ellos fueron esos ángeles que Dios nos puso para empezar el proceso aquí. Me estaban dando unas terapias de ozono, también para contrarrestar todo el cáncer, pero se volvió más agresivo. Era cáncer de mama triple negativo. ¿Por qué sucede? No se sabe. Simplemente da y nada más. Es como una caja fuerte cuando le pones 3 candados y buscas llaves y ninguna llave lo abre. Wow. Qué fuerte y qué valiente también tu mamá. ¿Le preguntaste durante este proceso a tu mamá cómo se sentía? ¿Dónde sacaba la fuerza para...? Yo creo que era tu motivadora, la que te empujaba para que siguieras adelante, pero ¿cómo se sentía realmente ella? ¿Has hecho esa pregunta alguna vez? Nunca la pregunté porque lo sabía. ¿Sí? Sí. Yo veía a mi madre a veces cuando ella creía que yo estaba dormida porque yo no dormía del dolor. Me querían dar morfina y yo dije que no. Yo prefería beber cada 3 horas 2 Tylenol de 650 miligramos. Me bebí como 4 botes en menos de 3 meses más o menos por el dolor. Y ella lloraba. Se sentaba al lado de mi cama a llorar. Y solo le decía a Dios, Señor, no me quites mi hija. Déjame mi hija, sánala. Esa era su oración. Y hay una canción que marcó mucho mi vida en ese tiempo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Esa canción fue lo que me dio valentía para seguir. Un recordatorio de Sí. aquí estoy contigo. Ese milagro que yo esperaba. Y en la peor etapa del cáncer vino mi hermana de Nueva York y oró por mí. Y nadie sabía, excepto Dios, que yo le decía, Señor, ¿me vas a dejar morir? ¿Le preguntabas a Dios No, eso? yo no le preguntaba. Yo solo le decía. Yo nunca le pregunté. ¿Nunca Yo lo solo- cuestionaste? No, ¿Nunca yo no. le dijiste No. nada? Porque yo sabía que cuestionarlo iba a ser más difícil para mí. Atrasa. ¿El tu cuestionar bendición. atrasa? El cuestionar atrasa. Cuando cuestionas a Dios, atrasas lo que viene para ti. Así yo lo veo. En mi caso, yo lo viví. Eres una gran mujer de fe, Bere, porque yo, en lo personal, yo sí le habría preguntado qué pasa, Dios. O sea, me estás dando una lección de vida y no he parado de llorar. Gracias a Dios tengo a mi compañera, una hija hermosa, que resuelve cuando yo soy tomar de lágrimas, porque de verdad me estás dando una lección de vida que cuando Neida dijo, tengo una amiga que la vamos a entrevistar, yo dije, ok, le vamos a preguntar, pero no me imaginé que ibas a impactar tanto mi vida. Y yo sé que si me estás impactando a mí, que aún así yo oro, le pido a Dios, tengo una relación con Él, no me imagino la persona que vaya a escuchar este podcast que realmente no esté conectada con Dios. Al escuchar todo tu testimonio, cómo has pasado batallas, me recuerdas mucho la historia de Job, que a pesar de que Dios le puso y le hizo tantas cosas, él nunca cuestionó a Dios. Me decían la Jotza. Sí, mi mamá me dijo, tú eres hot, pero hembra. Me decía Uy, mami, y sí. porque créanme que en el peor proceso de mi vida llegó la respuesta que yo esperaba. Le decía, Señor, ¿vas a dejar a mi familia triste, llorando porque me perdieron sin poder hacer nada? ¿Voy a vivir o voy a morir? Nadie lo sabía. Y ese día mi hermana estaba orando por mí y me dijo,
tú me preguntas Dios si contestando. vas a vivir o vas a morir. Y yo te digo, vas a vivir. Ay, Y volví y repetía, vas a vivir. No te vas a morir, vas a vivir. Y esa palabra fue como cuando te anclas y no te sueltas. La agarraste, dijiste, de aquí Dije, soy. esto es lo que me va a llevar a superarlo. Me aferré con todas las fuerzas, con mis garras, con uña, con diente, con todo, a esa palabra de Dios para mí. Nunca me deprimí en medio del proceso. Y cuando sentía que la depresión quería tocar mi corazón, decía, Berelice, tú vas a estar bien. Porque ya hay una promesa. Exacto. Berelice, vas a estar bien. Y algo que sí les puedo decir, cuando tengan una situación similar o cualquier persona cercana esté atravesando por cualquier enfermedad, no tiene que ser cáncer, no le cojan lástima. La lástima empeora la situación. Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, le dije a mi familia, a mí nadie me coja lástima. Yo no me estoy muriendo. Claro. Claro, yo sabía que me podía morir. Claro. Claro. Pero tienes mucha razón lo que estás mencionando. Iniciamos con la discapacidad y cómo nosotros los humanos que contamos con todo, tenemos salud, tenemos todo, los limitamos a ustedes. Sí. Porque nosotros somos quien los limitamos a ellos. Pues sí. Y cuando una persona también recibe un diagnóstico difícil, también los limitamos, les tumbamos el ánimo. Sí, es cierto. Al Comenzamos 100%. pobrecito. Ay, voy a orar por ti. Ay, te vas a morir. Porque ese es el punto. A mí fue un amigo y me dijo, y dice así, ay, hombre, qué pena. Tú tan buenas. Tú no le haces daño a nadie. Tú no andas haciendo cosas malas en la calle. ¿Por qué a ti? Y yo no pregunto por qué. Wow. Yo pregunto para qué. ¿Para Exacto. qué? ¿Cuál es tu propósito, Señor, con esto? Y es duro en medio de un proceso tan cruel, Sí. tú sentarte y decirle a Dios, Señor, ¿para qué? ¿Qué tú quieres? Eso es cruel. Cuando, Sí, claro. Cuando yo estoy así en situaciones, obviamente no voy a comparar nada con todo lo que has vivido, Bere, pero una de las preguntas que yo no le pregunto, o sea, yo platico con él y converso, ¿qué me quieres enseñar, Dios, de esto? Entonces, Así debe ser. para ti es, o sea, preguntarle a Dios, ¿qué me quieres enseñar de eso? ¿Qué te enseñó Dios a ti con todo eso? Mira, algo que a mí me pasó cuando estuve en todo el proceso del cáncer es que yo valoraba la vida, pero cuando pasas por algo similar te hace ver la vida diferente. La valoras más. Aprendes a apreciar más los pequeños detalles. Un pequeño gesto de un te quiero, quizás una palmadita en el hombro, son cosas que se valoran más. Claro. El sentarte a conversar con alguien, una taza de café que sabe Tiempo de delicioso, calidad. Ujú. ese tiempo lo valoras más. Y me sirvió para sacar muchos rencores de mi corazón. Porque a lo largo de los años se acumulan rencores en el corazón que a veces tú piensas que ya perdonaste, en mi caso. A veces tú piensas que ya no lo tienes, pero te das cuenta que están ahí como en el baúl de los recuerdos. Y en ciertas etapas de mi vida fui muy lastimada por gente que amaba, incluyendo relaciones amorosas, y me marcaron mucho la vida. Pero Dios me ayudó a perdonar. Y esa persona en específico me pidió perdón por el daño que me había hecho. No sé si por remordimiento, porque pensó que yo me iba a morir, Claro. ¿verdad? Pero ese proceso a mí me enseñó a que la vida es una y tienes que aprender a valorar todo lo que te sucede. Cuando yo oro, yo le digo al Señor, Señor, gracias por lo bueno y gracias aún por lo que no creo que es tan bueno. Si todos hiciéramos eso, la vida fuera diferente.
Cuando yo empecé todo mi proceso de mi tratamiento, de mis 16 quimioterapias, de mis 30 radiaciones, cada día yo oraba y le decía, Señor, que tus manos sean las manos de las enfermeras. Que ese líquido que corre por mis venas sea tu presencia sanándome. Y yo esperaba un milagro de Dios. Pero ¿saben qué pasa, chicas? ¿Qué? Que a veces queremos un milagro, pedimos un milagro y queremos que sea lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Sí, ¿Qué es les cierto. parece? No, pues duro, porque a veces sí le decimos a Dios, como es que yo quiero esto, dame esto, y Él sabe más que nosotros, ¿no? En este momento se me ocurrió una pregunta que quiero, cuando está uno exhausto de prueba tras prueba tras prueba, llega un momento donde uno no quiere orar. Pues sí. ¿Cómo enfrentabas tú esa parte donde no querías orar ni pues de tantas cosas que te pasaban? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo volviste a ¿Sabes conectar? qué? ¿Cómo A mí no me dio. no te dio? ¿Jamás? No me dio. Porque si recuerdas, yo les conté en una parte que cuando sentía que me quería dar esa depresión, esa pesadez, Decías, lo Berelice, dejabas. Berelice, vas ánimo. a estar bien. Y me miraba en el espejo, así sin cabello ni nada. Ahora me veo bella porque tengo cabello. Pero Bere, Pero era así. O sea, Oneida y yo ya no O sea, tenemos excusa. es que era Nadie tiene algo, es excusas, que ¿sí? era algo que va más allá de ti. Cuando tú te anclas a Dios, tú ves como esos barcos que ponen las boyas y esas cosas para que no se vayan, lo amarran muy bien, ¿verdad? así. Sí, lo agarro. Entonces, cuando tú te La aferras, marea y cuando te todo, aferras viento, a Dios, tormenta. exacto, cuando te aferras a Dios de esa forma, es diferente el proceso. Porque hay una canción que dice, sé que las tormentas hacen fuerte al árbol y el proceso hace más santo al hombre de Dios. No le puedo preguntar por qué ni hasta cuándo podría echar a perder tal vez su obra en mí. ¿Ven lo que le dije? Entonces, cuando bonita cuestionamos, atrasamos el proceso. No, yo de ahora en Y adelante lo voy a anotar. al oro le dan fuego por todos lados. Sí. Entonces, sale la prenda, sale el brillo, lo más hermoso. Pero antes de entrar a ese fuego, ¿cómo era? Era feo. Sí. Estaba sucio, tenía grumitos. No tenía forma. Exacto. Entonces, a nosotros, para poder ser esa vasija perfecta en las manos de Dios, hay que darnos forma. Nos tienen que y nos moldear. tienen que dar fuego. Entonces, Pasar, pues, sí, Es pasar así. por el fuego. Y creo que eso es lo que no entendemos. es muy Pero duro. yo escuché que cuando tú orabas a Dios, viene tu hermana y Dios te da la respuesta por medio de tu hermana porque le preguntabas, o sea, ¿voy a vivir o voy a morir? Claro. ¿Es normal? No, no está mal, pero a lo que quiero saber, ¿le tenías miedo a la muerte? No. ¿O qué, por qué le preguntabas, ¿voy a vivir o voy a morir? Es que acuérdate que cuando diagnostican un cáncer, lo primero que la gente piensa es, te vas a Sí, morir. te vas a morir. ¿Ves? Es la misma sociedad que te lleva, es el mismo punto. Ujú. Son los estigmas. Ya te dijeron, tienes cáncer. Como que es lo peor que te puede pasar. No, Exacto. pero en mi defensa, en la defensa de la humanidad, uno, en ese momento que una persona le dice a uno como este tipo de cosas, uno no sabe cómo actuar y uno no sabe qué decir. Y muchas veces uno dice como que lo primero, yo me acuerdo que Dios mío, perdóname y ojalá esa persona me perdone, porque un ¿Qué día me dijo hiciste? que la mamá le habían diagnosticado cáncer. Y yo como que, como tan impactada que le dije, ay, lo siento mucho. O sea, ya, Como sea, si la ese es señora tu- hubiese muerto. ya declarándole como que estás Esa fue tu muerto. reacción. Sí, esa fue mi reacción. Todos y yo después reaccionamos pensé, diferentes. y yo dije, Dios mío, qué mensa soy, ¿cómo se me ocurre decir eso? No, Pero fue sin pensar, no, o sea, es como... que es el impacto del momento. E ignorantes también a la Sí, situación. O pero sea, es no el estamos, impacto. gracias a Dios, no hemos estado en ese proceso y cuando lo estamos, como dices tú, no sabemos reaccionar. No Pero sabemos ¿saben qué qué? decir. En mi caso fue diferente. En mi caso, dice así,
¡ayúdame! Y lloré. Y recuerdo que tenía alguien detrás de mí, me recostó mi cabeza de su estómago y me acarició el rostro. Y del otro lado alguien me hizo así en el hombro y me dijo, vas a estar bien. Y la doctora me dijo, te tenemos que cortar la mama. Y yo hice así, un puñetazo en el escritorio. Móchala. Y le dije, usted no me va a cortar mi pecho. Así, Así le dijiste. así mismo, con mis lagrimones en los ojos. Y me dice, ¿necesitas ver un psicólogo? Y yo, claro que no, yo no estoy loca. Me dice, no es que estés loca, tú eres psicóloga, me dice. Y tú sabes que tú necesitas acompañamiento para aceptar esto. Y yo dije, yo no voy a ver ningún psicólogo. Yo creo en Dios, le dije. Y yo sé que Dios me va a sanar. Y me dijo, yo no te estoy diciendo que no creas en Dios porque mis hijas son un milagro de Dios, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Yo le dije, yo no he dicho que lo voy a hacer ni que no lo voy a hacer, pero no voy a ver un psicólogo. Y no fui. O sea, estabas ahí entre la promesa de Dios y la fe que tienes Dios y la ciencia. Bueno, Claro. Y ella hay me, muchas personas también fuera me de querí- aquí que están en exacto. ese proceso. me quería ¿A quién le hago empujar caso? al jefe de arriba. Al jefe de jefes. Pero hay algo vital. ¿Qué? Nunca dejes de creer. Haz lo que tengas que hacer físicamente porque acuérdense, hay una parte que le corresponde a Dios y hay una parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Sí, es cierto. Porque a veces le dejamos todo a Ambas Dios. van de la mano. Claro. Puedes darte un tratamiento natural, pero también date el otro tratamiento. Porque yo le decía a Dios, yo no me quiero dar quimioterapias. Y le dije, Señor, cuando fui al médico, que por razones obvias me voy a borrar el nombre del médico del hospital, me encontré una señora ya, una doctora ya viejita, y me dijo, si no te das la quimio, te vas a morir en 1 año. Y a mí se me llenaron los ojos de esta tristeza profunda que tú sientes que te ahoga el alma. Claro. Y yo le dije, usted no es Dios para decirme cuándo yo me voy a morir. Y me dice mi mamá, quítame esa tristeza de tus ojos. Si yo no hubiese tenido a Dios en mi corazón ese día, me tiro del puente. No, recibes la palabra y... Me tiro del puente, me mato, me quito la vida. Claro. Porque es algo agobiante cuando tú vas a un sitio esperando una palabra y te hunden más en el hoyo. Claro. Que- Y eso hizo esa señora. Que eso es muy importante, estar rodeado de las personas El correctas. El clic que dije, Sí. médico, paciente. Pero yo pienso también que como que esos médicos no es que sean desalmados ni no tengan corazón. Lo que pasa es que ellos ven eso todos los días, todo el tiempo. Ya para a ellos toda- es normal. El médico tiene que tener tacto, chicas. Empatía, también. ¿no? Empatía Cuando con va a los tratar un clientes. paciente que está al borde de la muerte. Porque ya Sí, yo no, estaba no. casi al borde de hacerme estátasis. Y cuando el médico ve a un paciente así, debe tener tacto para hablarle. Sí, es verdad, tienes cáncer, pero suavízalo un poco, porque tú no sabes la condición emocional que Esa tiene ese persona. paciente. Aquí es una pregunta. Ya para Vaya, terminar. pues. Cuando dijiste, yo no me quería hacer las quimios y le pedías a Dios, ¿cómo llegaste a la conclusión que teníamos que hacer nuestra parte? Y Dios hace una parte, pero nosotros no, nuestra parte. ¿En qué momento Dios te dijo, sí se las tiene que hacer? ¿O tú cómo entendiste que tenías que someterte Oré a a eso? Dios. Oré a Dios. Muy importante preguntar y escuchar a Dios. Exacto. A veces pensamos que Dios siempre nos va a responder con, sí, Berelice, estoy aquí. No, Hazlo. no es Yo así. recién en los caminos de Dios, todo el mundo decía, Dios me habla, Dios me habla. Y lo primero que uno Y uno, iniciando, ¿y yo, dónde? ¿dónde? No lo ¿Escucha su escucho. voz? O buscando, ¿y dónde está No lo Dios? escucho yo, ¿dónde? Pero son cosas que uno no sabe. Yo creo que por eso es muy importante congregarse. Sí, Sí. claro. Orarle a Dios, o sea, pedirle respuestas aunque no te responda en el momento, así como Ver lo estaba mencionando. Es que no siempre vas a escuchar su voz. Te puede hablar a través de un niño, a través de una canción, a través de un verso bíblico. Dios tiene sus estrategias para hablar contigo. Y en mi caso, en ese momento, me llamó una persona de mi país. Sí. Me dice, Bere, estaba esta mañana orando por ti y sentí en mi corazón decirte que tienes que darte el tratamiento de quimioterapias. Tienes que aceptar la opción del tratamiento. Yo dije, aquí vamos. Este es Dios. Me fui a mi oncólogo
Le dije, vamos arriba, Ahora sí. ahora sí. Pero ¿cómo supiste que ese mensaje era de Dios? Acuérdate lo que les comenté. Cuando Dios te habla, tienes paz. Y sentiste la paz. Y sentí paz. No tuviste temor, no No. tuviste confusión, No. nada. Dije, Claro. arriba vamos. Y Yo preciso. estaba esperando una respuesta. Y cuando tú estás orándole a Dios por una respuesta, tú debes esperarla, porque se supone que eso es la fe. Claro. Certeza de lo que esperas, convicción de lo que no se ve. Entonces, en mi caso, fue así. Y fue tan de Dios que en ningún momento vomité en las terapias, no se me cayeron las uñas, como hay mucha gente que le pasa. Comía como un animalito. Me platicaba que su mamá le hacía caldos de no sé qué, Uy, levanta caldo muertos. levanta muerto, yo le llamo, porque me tenían, una bendición en mi vida, Qué la bonito. verdad. Y comía y a veces llegaba de las quimio con mi rostro pálido, porque las quimio te matan los glóbulos rojos. Y así. Estaba como quedando dormida en la mesa y mami me hacía, despierta, a comer. Y nunca me pasó todos esos síntomas feos que le sucede pasar a la gente. Me daba un poquito de náusea, pero mi mamá me la mataba con un pedacito de jengibre bajo la lengua, lista. Sí. Y comía a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, a cualquier hora, para que mi estómago no sintiera vacío y no me diera el malestar de la náusea y vomitara, porque ese es el problema. El paciente que tiene cáncer y se está dando quimio debe comer aún en la madrugada para soportar el proceso, para que no le vaya tan mal. Después me dieron mis radiaciones, fueron 30. Entre radiaciones y quimio me hicieron la mastectomía, una mastectomía radical. Yo no tengo pecho derecho. Pero ¿saben qué? No me dolió que me lo cortaran. No, porque ya tenías paz. Porque ya tenía paz. Pero cuando me quité la venda, lloré como una niña pequeña porque Imagino. no sabía lo que iba a encontrar ahí. Y después le digo yo a mami, ay mami, pero se ve bonita. O sea, eso sucede cuando tienes paz. Cuando estás segura de que Dios está en el proceso. Mi oración para mi milagro era, y de toda mi familia, Señor, que no me corten mi pecho. Ese era mi milagro, eso era lo que yo quería. Sí. Pero Dios dijo, eso Por no es ahí lo no que yo es. quiero. Yo necesito que tú tengas ese hueco ahí para que tú sepas de dónde yo te saqué. Y yo lo veo así. El cáncer es una patana mortal que quiere arroparte, arrollarte, matarte. ¿Y entonces qué? Después de ahí, ¿qué? Pero cuando confías en Dios, todo es diferente. Hay unos que le da el agua a los tobillos, otro a la rodilla, otro a la cintura, a otro le lleva al cuello, a otro se lo lleva entero. Sí. Porque no todo el mundo va a pasar los mismos procesos, las mismas etapas. Hay otros que Dios dice, necesitas descansar y te lleva. Ujú. Hay otros que Dios dice, no, aún no es tu tiempo. Y ahí es que tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia para saber cuál es el propósito de Dios realmente. Porque sí duele cuando parte un ser querido, pero tienes que decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu Ora, voluntad. esperando la voluntad de Dios, pero no la tuya, por favor. La de él. Que ese es el más grave error que cometemos nosotros como seres humanos. Orar esperando nuestra voluntad cuando pedimos la de Él. Y al final de cuentas, pues, hoy, Aquí estás presente. 4 años de remisión en salud, más con unos kilitos de más, como dijo Neida, Repuestica. pero súper bendecida. Amén. Con novio. Cuéntale al novio. ¡No, hombre! Muy bien, el novio está bien. Una bendición de Dios en mi vida también. Y pues, con un maravilloso libro. ¡Ay, un libro! Sí. Tenemos un libro, ¿saben? Ese testimonio que yo les acabo de dar es una breve parte de lo que está dentro de ese libro. Yo se lo resumí. Aquí estamos. El milagro de Dios está en mí. Está en Amazon. El milagro de Dios está en mí, ¿ok? Sí, ahí está mi libro. Es algo que no se escribió como escribiría cualquier otra persona,
porque la mayoría de autores... Mira, Bere, pero lo lograste. ¡Sí! O sea, regresando desde el principio, habemos personas largo, que ¿no? sí contamos con todos los recursos y no llegamos al propósito que Dios tiene para nosotros. Así Exacto. es, así es. Nunca preguntamos, siempre hacemos nuestra voluntad, siempre nos quejamos, Cuestionando a Dios. cuestionamos a Dios y Haciendo rabia, sí, pataleta. como los niños. Y dice Dios, le voy a dar lo suyo. A ver si aprende. Sí, relájese. Bere, pues muchas gracias. Qué bonito testimonio. Yo ya lo había escuchado, pero esto fue más profundo, lo recibí en mi corazón. Qué honor tenerte aquí hoy. Ya para cerrar, ¿qué aprendiste con el amor, la paciencia y la fe en este proceso? Los 3 pilares esenciales del ser humano. Confianza en Dios. Fe, aunque veas lo que contrario. veas ante tus ojos. Creer, aferrarte a Dios. El saber que hay alguien más poderoso y fuerte que tú, que todo lo ve, todo lo sabe y que conoce qué va a pasar contigo porque fue quien te formó. Esa certeza en tu corazón de que no importa lo que estés atravesando, vas a salir adelante. ¿Por qué les digo esto, chicas? Porque cuando estaba en el proceso de recuperación de la retina, le dije una palabra a Dios, que a veces nosotros hablamos sin saber lo que decimos. Y hay que tener cuidado con lo que se dice. La palabra tiene mucho poder. Y lo que sale de tu boca es lo que se va a manifestar a tu alrededor. Y yo le dije a Dios, no importa el proceso por el que tú me pases, te voy a alabar y te voy a bendecir siempre. Yo no sabía lo que venía. Y esa palabra marcó en mi vida un antes y un después. El después, hoy, la bendición de estar viva, completamente saludable, logrando mis objetivos y sabiendo siempre y recordándome que la discapacidad no me define, porque todo esto abarca eso, lo que somos. Pero cuando confías en Dios, nada te limita. Los límites están aquí en la cabeza. En la mente. Son mentales, sí. Y no dejes que nadie te limite. El que está a tu alrededor, si quiere limitarse, problema suyo, pero no tuyo. Sí, es cierto. Entonces no dejes que nadie te apague. Que nadie quite ese brillo de esa luz interna que Dios te dio. Porque cuando tenemos luz interna, se refleja externa. Y los ojos son el reflejo de nuestra alma. Los ojos, la Biblia dice que son la ventana del alma. Sí. Sí, es cierto. Entonces lo que eres por dentro es lo que vas a dar. Es lo que vas a hacia transmitir. afuera. Qué bonito. Pues muchas gracias, Bere. A ustedes Gracias, por Bere, invitarme. por todo este aprendizaje del día de hoy, por compartir tu historia de vida tan difícil con todos nosotros, porque sabemos que este capítulo llegará a las personas correctas e indicadas. Este podcast es de Dios y para Dios, y lo hacemos para que mujeres como tú, fuertes y valientes y que han tenido que pasar por procesos tan duros y siempre han tenido su confianza puesta en Dios, estén aquí para compartir con las demás mujeres. Den ese mensaje que a pesar de las dificultades, estamos aquí presentes porque somos escogidas. Amén. Así es. Y si Bere no dudó, tú tampoco tienes derecho. Así es. La duda se queda fuera. Así es. Pues muchas gracias a Camaleón Media por la producción detrás de cámara y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Escogidas Podcast. ¡Chao!